El tiempo es uno de los grandes desafíos que tenemos los seres humanos, pues lo tenemos limitado. El tiempo no lo venden en ningún lado, no lo regalan. Desde que nacemos comienza la cuenta regresiva para cada uno de nosotros. Así que desde que nacemos sabemos que nuestro tiempo es limitado. Tal vez ni usted ni yo sepamos qué día nos vamos a morir, pero nuestros días están contados. Así que díganle a la persona que tiene a su lado, tus días están contados. Y no como una amenaza, tus días están contados, no. Pero sí como una conciencia de que los días se nos van. Y no podemos extenderlos más allá del tiempo que ha fijado Dios como un límite para cada uno de nosotros. Y esa cuenta regresiva comienza el día que nacemos, porque desde ese día sabemos que todos los que estamos hoy en día en este planeta y que un día nacimos, un día también nos vamos a tener que morir. El tiempo no se puede recuperar porque él pasa y no regresa. El tiempo es uno de los recursos que no son renovables como cualquier otro. El agua, por ejemplo, es un recurso renovable. Yo no sé si usted sepa, pero aquí en el Centro Cristiano Calacoya tenemos un sistema en donde todo el agua que cae en las lluvias y que cae sobre este techo y el techo de nuestras oficinas, lo captamos y va a dar a una mega cisterna que ocupa todo el espacio que son las oficinas debajo de los 2 niveles de estacionamiento, y ahí va pasando por procesos de decantación hasta que llega un momento en que está lista para que la podamos potabilizar en una planta potabilizadora que tenemos justamente debajo de la rampa que baja al nivel del estacionamiento. Así que cerca del 70% del agua que consumimos en el Centro Cristiano es agua de la lluvia. Ahora, se lo comento porque hoy en día la técnica, la ciencia ha avanzado tanto que permite que el agua, que es un recurso que también es finito, se pueda recuperar, se pueda reutilizar, así como muchas otras cosas más. Pero el tiempo no lo podemos reutilizar. El tiempo que se nos fue ya no lo podemos recuperar. El tiempo que perdimos ya no lo podemos rescatar. El tiempo no lo podemos reciclar. Lo que se fue de nuestro tiempo es tiempo perdido. Ya no vamos a poder hacer nada con él. El tiempo que perdimos con nuestra familia, el tiempo que perdimos tal vez de momentos clave con nuestros hijos, de nuestro matrimonio, son tiempos que no se van a repetir nunca más. Porque cada día es un momento único en el tiempo es irrepetible. El tiempo tal vez es el recurso más valioso que tenemos los seres humanos y que hay que aprovecharlo al máximo. Porque, repito, no lo podemos comprar ni conseguir en ningún lado. Y todos podemos entender cómo es que calculamos el tiempo, cómo organizamos nuestro tiempo, a veces hasta cómo perdemos nuestro tiempo. Pero tenemos que mirar que los tiempos de Dios son distintos a nuestros tiempos, porque el tiempo Dios lo creó. Dígale a la persona que tiene a su lado, Dios creó el tiempo. Por eso es que a nosotros no nos cabe que Dios es eterno y nosotros somos finitos. En Génesis capítulo 1, versículo 1, Génesis 1:1 dice, ¿cuándo ocurrió esto? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio según nosotros, Dios es eterno, Dios es. Para Dios no hay ni principio ni fin. Dios es la eternidad. Pero dice en el principio para ponernos a nosotros en un contexto y comenzamos a contabilizar. Los seres humanos vivimos dentro de un marco que es el tiempo. Y ese tiempo o ese marco lo creó Dios para nosotros, no para Él. Porque por Dios no pasa el tiempo. Dios es antes del tiempo. En el Salmo 92 dice,
antes que nacieran las montañas, antes que dieras vida a la tierra y al mundo. ¿Desde cuándo? Desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Dios es eterno y Dios no está limitado al tiempo. Por eso es que a Dios nunca se le hace tarde. Dios nunca llega tarde a ningún lado. Dios tiene todo bajo su cuidado porque Él es antes del tiempo y Él es dueño del tiempo. Y Dios está por encima del tiempo. En Isaías capítulo 57, versículo 15, 57:15, dice: el alto y majestuoso que vive, ¿en dónde vive Dios? En la eternidad. Es una dimensión distinta, desconocida para nosotros. El alto y majestuoso que vive en la eternidad. El santo dice: yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Si se da cuenta, la eternidad está en una dimensión más allá del tiempo. La eternidad está mucho más allá de nuestra comprensión o los conceptos que nosotros podamos desarrollar, porque nosotros pensamos con el cronos, con un reloj, con un calendario, con una agenda. Y Dios es eterno. Así que Dios no necesita un calendario, Dios no necesita una hora. Para usted y para mí ahorita son las 11:17. ¿Qué horas son para Dios? Si Dios está en la eternidad y Dios ahorita está atendiendo asuntos tal vez en Los Ángeles, que son 2 horas atrás que nosotros, o tal vez en Corea, que están 16 horas adelante de nosotros, o tal vez en Israel, que están 8 horas adelante de nosotros. ¿Qué hora es para Dios? Para Dios no pasa el tiempo, porque Dios es eterno. Así que Él vive mucho más allá que el tiempo. Eso nos permite entender que Dios vive más allá del tiempo. En el Salmo 94 dice: para ti 1000 años son como ¿qué? Como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Lo que nosotros medimos y entendemos es muy pequeño respecto de lo que Dios es. Imagínense, desde que Cristo Jesús vino a la tierra hasta el día de hoy, nosotros contabilizamos 2000 años. ¿Qué es eso para Dios? Dice, cuando mucho, como 2 días, unas cuantas horas, porque Dios es eterno. En Judas solo tiene un capítulo, en el versículo 25 dice: que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él. ¿Desde cuándo? Desde antes de todos los tiempos, en el presente, y por cuánto tiempo más, por toda la eternidad. Amén. Se da cuenta que eso hace que Dios tenga autoridad sobre el tiempo. Por eso es que Dios puede decidir los tiempos para nosotros, o los tiempos para cada cosa, porque siendo Dios el autor del tiempo, siendo Dios el dueño del tiempo, estando Dios por encima del tiempo y teniendo Dios la autoridad sobre el tiempo, Dios decide qué ocurre con el tiempo. Y Dios estableció los ciclos de los días y las estaciones del tiempo. Es interesante ver que Dios simplemente, cuando crea al mundo, ahí en Génesis capítulos 1 del 3 al 5, dice: entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió ¿qué cosa? El primer día. ¿Por qué Dios decidió contabilizar así el tiempo? Hoy en día nosotros entendemos que durante un día tenemos tiempo de oscuridad, tiempo donde dormimos,
tiempo donde nos acostamos, tiempo donde recuperamos fuerzas, donde paramos de trabajar, pero tiempo de luz. Y ese tiempo de luz que conocemos como el día, la mañana o la tarde, y entonces es el tiempo que aprovechamos para trabajar, donde hacemos todas nuestras actividades, ejercicios y todo lo que usted quiera hacer. Y eso va regulando nuestras actividades. Pero fue idea de Dios decir que el día se componga de dos partes, luz y oscuridad. Y eso, ahí Dios echa a andar el mecanismo donde nosotros contabilizamos el tiempo. Lo hace para que nosotros los seres humanos tengamos una manera de orientarnos. Pero el Señor decidió poner reglas para medir el tiempo por días, por semanas, por estaciones y por años. Y eso lo hacemos en función a esos movimientos que conocemos. Si pasamos al versículo 14, ahí mismo en Génesis 1 dice: entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar ¿qué? El día de la noche, que sean señales para que marquen, ¿qué tienen que marcar? Las estaciones, los días y los años. Entonces note que Dios señala días, semanas, estaciones y años. Son la forma en que Dios lo contempla para que nosotros podamos medirlo. Y continuamos leyendo que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra, y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era ¿qué? Bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el cuarto día. Ahora es interesante porque Dios nos presenta un esquema para medir el tiempo, días. El día sabemos entonces tiene luz y oscuridad. Semanas, al final de Génesis 1 entendemos, 6 días trabajó, el séptimo descansó y vuelve a empezar el conteo por semanas. Las estaciones y los años. Y el Señor dijo: estos elementos van a servir para que ustedes sepan en qué momento va cambiando la estación. Los seres humanos, lo que aportamos es que los días los dividimos en horas y el año lo dividimos en meses. Es muy interesante, pero cuando usted mira los calendarios en diferentes culturas y en diferentes épocas, sea el calendario chino o el calendario de los propios hebreos, o el calendario azteca, o el calendario de quien usted guste y mande, todos los calendarios de alguna manera llevaban a una subdivisión en meses. Los calendarios humanos siempre tienen fallas, entonces había que ajustar unos calendarios para poder ajustar esas fallas en los cálculos. Tenían que agregar, como en nuestro caso, un día cada 4 años, otros calendarios agregan una semana cada determinado número de años, otros calendarios agregan un mes, porque hay calendarios donde los meses son de 28 días y calendarios donde los meses son de más días. Entonces, todos los calendarios humanos, no importa qué cultura los haya creado, todos son imperfectos y todos se tienen que ajustar. En cambio, el sistema de Dios no falla. Por eso por ejemplo, los mayas que hicieron su pirámide y que sabían que en el equinoccio iba a bajar el sol y que iba a presentar una sombra en determinado momento. ¿Por qué? Porque Dios definió que las estaciones iban a estar contempladas de esa manera. Y nosotros sabemos que la primavera siempre empieza el mismo día, y el verano siempre comienza el mismo día, y el otoño siempre comienza el mismo día, y el invierno siempre comienza el mismo día. El calendario de Dios es perfecto. El calendario de Dios no le tenemos que hacer ninguna modificación. El calendario de Dios siempre ajusta de manera natural y de manera perfecta, porque eso fue lo que Dios creó.
Pero repito, los seres humanos nos encargamos de organizar el resto de lo que hoy en día manejamos, como son los meses y como son las horas. Ahora, ¿qué es el tiempo? Pues el tiempo puede definirse como la medida del movimiento, porque la medición del tiempo se da medida en la función que medimos los movimientos de los cuerpos celestes. Y todos sabemos que cuando la Tierra está en su movimiento de rotación sobre su propio eje, entonces una vuelta que le da a su propio eje es un día. Y nosotros de esa manera contabilizamos el transcurrir de los días. ¿Cuántas vueltas le ha dado la Tierra a su propio eje desde que usted nació? Cada día es una rotación completa. Y sabemos que los años es la traslación que hace la Tierra alrededor del Sol. Así que eso es lo que nosotros medimos. En Génesis capítulo 8, versículo 22, Génesis 8, 22, dice: mientras la tierra permanezca. Ponga atención a esta frase. Seguramente usted la ha leído muchas veces cuando haya leído la Biblia, y sobre todo porque el Génesis es el libro quizás más leído, porque la gente siempre empieza leyendo Génesis, aunque luego se olvide. Pero vea lo que dice ahí: mientras la tierra permanezca. Subraye esa frase. Aún en las Biblias electrónicas usted puede tener el modo de subrayado. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Dios hace una promesa: mientras la tierra permanezca. ¿Qué significa esto? En este pasaje, Dios decidió ponerle un límite al planeta Tierra y a todo el universo. Es lo que nos dice. No nos dice cuándo será ese fin. Eso no lo dice. Pedro después dice que un día el universo entero será destruido por fuego, que las cosas que se quemarán y todo terminará ardiendo. ¿Cuándo? No se sabe. Es como su vida o la mía. El día que nacimos sabemos que un día nos moriremos. ¿Cuándo? No lo sabemos, gracias a Dios. Bueno, pero la tierra también tiene un límite. Ahora, hace unas semanas murió un físico muy famoso. ¿Se acuerda cómo se llamaba ese físico muy famoso? Stephen Hawking. Que ese hombre tuvo un problema de salud. Él fue muy inteligente y supo sacar provecho de su problema de salud. Pero en realidad él no demostró nada, nunca ganó un premio Nobel. Algunas de las cosas que dijo pues no tenían ningún sentido. Acuérdense que él quiso demostrar que Dios no existía. Pero a mí me llama la atención que cuando uno predica sobre esos asuntos, por ejemplo, decir que un día la tierra se va a acabar, la gente afuera que no es cristiana dice: ay, bola de fanáticos locos. Pero este físico usó muchas cosas que están en la Biblia como teorías para demostrarlas. Una de las teorías que él quería demostrar con una ecuación matemática es que un día la tierra se quemará, que todo el universo va a terminar ardiendo. ¿De dónde sacó él eso? De la Biblia. Entonces, como lo dijo el físico matemático, cuánta sabiduría. Lo dice la Biblia, fanatismo. Lo dice un físico, eso sí es importante. Bueno, lo importante es que Dios nos anticipa todas las cosas y Él nos dice todo lo que va a ocurrir. Dios interviene en el correr del tiempo. En Josué capítulo 10, versículo 13 y 14, fíjese cómo Dios en su autoridad Él interviene en el correr del tiempo. Josué 10, 13 y 14 dice: entonces el sol, ¿qué pasó con el sol? Se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado este suceso en el libro de Jacer?
El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Mire, este pasaje nos enseña, al tener Dios autoridad sobre el tiempo, para bendecir a su pueblo, Dios decidió que ese día fuera más largo de lo normal. La tierra dejó de rotar casi un día entero. Yo sé que los científicos dicen, eso es imposible. A ver, dígame, ¿y quién es el dueño? ¿Quién es el creador? ¿Y le tendrá que pedir permiso a los científicos? Dígale al que tiene a su lado, Dios no te tiene que pedir permiso a ti. Dios es soberano, Dios hace lo que quiere y no nos tiene que pedir permiso a los seres humanos de lo que hace o no hace. Uno puede pensar, eso es imposible, se acabaría el cosmos. Si el dueño decide parar la rotación de la Tierra y que las cosas sigan como si nada, es decisión de Él. Él lo creó, Él ideó el sistema, Él sabe cómo hacerlo. ¿Nos tiene que pedir permiso? No, para nada. Si no nos tiene que pedir permiso para llevarnos a su presencia, mucho menos para cualquier otra cosa, ¿verdad? Me acuerdo cuando en Israel presagiaban la sequía y se les había acabado el agua del mar de la Galilea. Eso fue en el año 2012, me parece, 2011, 2012. El lago de Galilea había llegado a su nivel más bajo en la historia. Los científicos se reunieron y dijeron, tardaremos 83 años en que, lloviendo torrencialmente, el lago de Galilea vuelva a su normalidad. Hicieron todos los cálculos, sacaron sus estadísticas, lluvias promedio, bla, 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 bla. Y Dios cayó la boca porque en 3 semanas cayó tanta agua que se recuperó el nivel del agua de Galilea. ¿Dios tiene que pedirnos permiso? Él hace lo que Él quiere y como Él quiere y cuando Él quiere. En segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 11, segundo libro de Reyes 20:11 dice, entonces el profeta Isaías le pidió al Señor que lo hiciera. Y el Señor hizo retroceder 10 gradas la sombra del reloj solar de Acaz. Él sabía, el sol, la tierra va girando, el sol va avanzando, pues obviamente las gradas de la sombra van a ir avanzando. Es imposible que retroceda porque significaría entonces que la tierra tiene que girar en sentido contrario. Y Dios lo hizo. ¿Le tuvo que pedir permiso a alguien? A nadie, absolutamente a nadie, porque Él es dueño del tiempo. Ahora, la palabra cronos del griego, y aquí esta serie de enseñanzas la quiero basar mucho en lo que son las palabras griegas porque tienen mayor connotación y tienen mayor significado para nosotros que las palabras hebreas. La palabra cronos se refiere al tiempo según nuestro calendario. Un periodo de tiempo, una fecha, una hora precisa. Esa palabra tiene el sentido general de tiempo, el curso del tiempo, el paso del tiempo, una sección del tiempo, la medida del tiempo, la extensión del tiempo, tiempo limitado, un punto en el tiempo, según nuestra manera de medir. Muy sencillo. Hoy, igual que todos los domingos, nosotros nos reunimos aquí a las 11 de la mañana. Entonces aquí tenemos un buen ejemplo de lo que es Cronos. Cronos es, ¿qué día es nuestra reunión? El domingo. ¿A qué horas es nuestra reunión? A las 11 de la mañana. Entonces tenemos aquí el Cronos de una manera muy específica. Domingo a las 11. No es cuando se nos ocurra o a la hora que se nos ocurra. No, ya está fijado en el calendario y en el reloj. Domingo, 11 de la mañana.
Esta reunión en particular, como siempre tenemos acciones de gracias, bodas, presentación de niños, etcétera, etcétera. Esta reunión, a diferencia de las otras dos, dura 2 horas y media. Entonces tenemos una extensión de tiempo, 2 horas y media. Eso es Cronos. Entonces Cronos es porque es domingo, Cronos es porque es a las 11 de la mañana y Cronos es porque dura 2 horas y media. Cualquiera de esos conceptos lo podemos entender como tiempo, como Cronos, porque nos habla de un día, una hora, un punto específico o una extensión. Ahora, aprovechando que están aquí mis hermanos que se están graduando de sus cursos básicos, ellos estuvieron 12 trimestres, que equivale a 3 años. Ese periodo de tiempo, 3 años, 12 trimestres, es Cronos. Cronos es todo lo que nosotros podemos medir en el tiempo, lo que podemos señalar en una agenda, lo que podemos señalar en un calendario, a lo que le podemos poner hora, minuto, segundo y duración. Si usted está cocinando un platillo y le dicen y lo tienes que meter al horno por 16 minutos, esos 16 minutos es el Cronos. Ese es el tiempo que nosotros medimos. Pero aparece la otra palabra, Kairos. La palabra Kairos. Esta palabra es muy interesante porque, aunque los traductores de la mayor parte de las versiones de la Biblia lo traducen como tiempo o tiempos, significa en realidad momento decisivo. ¿Qué significa? Momento decisivo, oportuno, momento oportuno. Su contraparte sería akairos, comenzando con akairos, que significa inoportuno. Esto es fácil de entender. Siempre hay gente inoportuna. Por ejemplo, un hermano me decía, es que tengo un hermano que siempre me habla cuando me estoy bañando, que tiene ese tino. Entonces me decía, me quedé esperándolo, y pues hoy me voy a bañar más tarde esperando la llamada del hermano. Esperé 15 minutos, pues no me llamó, me metí a bañar y que suena el teléfono. Inoportuno. O el que tiene el tino, ¿verdad?, que siempre le llama a la hora de la comida y usted está comiendo. ¿Qué está haciendo? Pues comiendo. Ay, bueno, rápidamente te hago un comentario, se me está enfriando la comida. O el que le habla en la madrugada. Ay, perdón, te desperté. Usted le dice, no, aquí estaba esperando a ver quién me llama por teléfono, ¿verdad? Para ver por quién oro. Hay cosas que son inoportunas, siempre suceden en el peor momento. A veces uno tiene que orar, Señor, que yo no sea inoportuno en la vida de los demás, sino que pueda ser oportuno. Kairos, en su uso más simple, se refiere a un punto decisivo en cualquier lugar, en cualquier situación. Y aquí siempre tiene que ver mucho la dirección de Dios, el tiempo de Dios, el tiempo preciso de Dios. La palabra Kairos tiene entonces el sentido de momento clave. Hay momentos clave, hay momentos que Dios pone en nuestra vida y que son clave. A lo mejor clave para empezar un negocio, clave para empezar un estudio, clave para iniciar tu ministerio, clave en decisiones que tú tienes que tomar. Momentos clave, pero esos momentos clave vienen guiados por Dios, momentos oportunos, momentos decisivos. Se trata de oportunidades que hay que aprovechar con osadía, pero ahí hay que ser valiente, es decir, ese es el momento, tengo que aprovecharlo. No puedo dejar que se me pase la oportunidad, porque si se pasa, se me perdió. Y muchas veces Dios nos tiene que empujar a que llegue ese momento clave, y si nosotros no lo hacemos, se nos va a ir. Dios le había prometido a Abraham que toda la tierra se la daría a su descendencia. Y él le dijo, 400 años estarán esclavos en Egipto. Con precisión, no fueron 400 años, fueron 430 años.
Hay debates si 431, 432 o 429, porque mucha gente quiere irse al Cronos y medir exactamente el tiempo. Pero Dios no se refería al Cronos, Dios se refería al Kairos. Y cuando llegó el momento, Dios vio que era el tiempo clave. Moisés había sido educado en la casa del faraón por la hija del faraón, conocía las costumbres egipcias, ya tenía 40 años viviendo en el desierto al lado de Jetro, su suegro, estaba separado del pueblo de Israel, separado del pueblo de Egipto. El pueblo de Israel estaba siendo esclavizado, el pueblo de Israel estaba sufriendo, el pueblo de Israel estaba clamando a Dios por ayuda. Así que se presenta el Kairos de Dios, y un día, como muchos días, que Moisés salía con sus ovejas y las llevaba a tomar agua y quitaba la tapa del pozo para que pudieran tomar agua y les sacaba el agua y se las servía. Un día, como muchos días ocurrieron así, decide Dios presentarse a Moisés en una zarza ardiendo y le dice: Moisés, he decidido sacar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Ese es el Kairos. Era la oportunidad, era el momento de tomar decisiones. Ahora, ¿cuál fue el problema de Moisés? Que Moisés inmediatamente dijo: no, Señor, yo no puedo. No, Señor, yo no sé. No, Señor, yo soy muy débil. No, Señor, yo soy tartamudo. No, Señor, mira, manda a alguien más, pero no me mandes a mí. Y Dios le tuvo que mover todo hasta que lo obliga literalmente a ir. Y en ocasiones así se presenta esto en nuestras vidas. Hay momentos claves, momentos decisivos. Déjenme platicarles en cuestión de la iglesia. En China, cuando Mao Zedong llegó al poder con todo el sistema comunista como una maquinaria ideológica, una de las primeras cosas que hizo Mao Zedong fue dar una orden: aniquilemos a la iglesia de Jesucristo, desterremos a Jesucristo de China, no hay Dios en China. Y entonces él empezó a implementar su sistema de persecución, su sistema ideológico, educacional, etcétera, etcétera, para poner en la mente de todos los chinos el ser o tener esa ideología en contra de Dios. Pero la iglesia de China actuó de una manera muy inteligente. Surgió la iglesia subterránea, se aprendieron a movilizar, y hoy en día la iglesia de China tiene más de 100 millones de chinos. Yo sé que comparados con los miles de habitantes que son, pues a lo mejor decimos, pues es muy poco. Sí, pero mire, casi nosotros los mexicanos somos 130 millones de mexicanos. Imagínense 100 millones de chinos cristianos. Ahora le pregunto, ¿a Mao Zedong le funcionó la estrategia? No, ese fue un Kairos. Ellos supieron aprovechar el momento, y cuando parecía que la iglesia estaba destinada a desaparecer fue cuando la iglesia creció, un momento clave. Y lo mismo ocurrió en Cuba, cuando Fidel Castro llegó con su sistema en la revolución. Él se implanta en el poder, un poder que se perpetuó prácticamente hasta que murió, y después le delegó a su hermano Raúl, en donde la iglesia cubana fue perseguida. Y Fidel Castro fue un hombre tan cobarde y tan cruel que muchas veces invitaba pastores a comer con él, a reuniones a su palacio de gobierno, para demostrar que era demócrata y que había libertades, pero en los alimentos que le servían los envenenaban. O sea, un hombre terrible. Ahora, ¿pero qué pasó con la iglesia cubana? La iglesia creció, perseguida y escondida, pero la iglesia se multiplicó. ¿Qué aprovechó la iglesia cubana? El Kairos de Dios. A veces el Kairos puede venir a manera de persecución, o a veces el Kairos puede venir como un avivamiento de parte del Espíritu Santo. No lo sabemos, pero son momentos que tenemos que aprovechar. ¿Pero qué pasó en Venezuela? En Venezuela, cuando llegó Hugo Chávez con el sistema,
volvió a pasar exactamente lo mismo. El problema fue que en Venezuela la iglesia no aprovechó el kairos de Dios y la iglesia se apachurró. Vieron el momento con miedo. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasaría si llegara a México un sistema que nos persigue como iglesia? En México ya se empiezan a fraguar algunas leyes en donde se contempla quitarnos la libertad de expresión a la iglesia, donde se contempla que si usted quiere servir a Jesucristo se le considere trata de personas, donde se considera que la libertad religiosa puede atentar contra los derechos humanos. Leyes que se trabajan en el Congreso y que en un momento dado, si se llegaran a aprobar, todos los que estamos aquí quedaríamos expuestos a una persecución. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Aprovecharíamos el kairos de Dios para hacer más explosivo el evangelio? ¿O terminaríamos escondidos y refugiados para que nadie se entere que existimos? Entonces, kairos es el momento clave, el momento oportuno, el momento decisivo. Y seguramente Dios tiene momentos clave en su vida, momentos decisivos, momentos oportunos y que usted tiene que aprovechar. Kairos es un momento decisivo en el tiempo, es un punto en el que hay que tomar decisiones. El énfasis está cargado aquí de la designación de parte de Dios. Es el momento que Dios señala, porque se trata de cumplir un tiempo señalado por Dios. Por eso es tan importante que nosotros seamos entendidos de los tiempos. A mí me llamó la atención que la conclusión del mensaje de la convocación con Cristina Mastrantono el domingo pasado en la tarde, ella le puso justamente los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Yo no le dije nada, yo no le platiqué que yo estaba desarrollando esta serie, nada. Pero me llamó la atención cómo el Señor hizo que conectara todo. Kairos es el tiempo de Dios para usted, el tiempo de Dios para su familia, el tiempo de Dios para su vida, el tiempo de Dios en donde usted tiene que tomar decisiones. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice, fíjese, este es un pasaje muy claro que aunque está en el Antiguo Testamento, pero volvemos a entender el kairos. Dice, sin embargo, Dios lo hizo todo. ¿Cómo lo hizo todo? Hermoso. ¿Para cuándo? Para el momento apropiado. Me gusta esta traducción porque la Reina Valera 60 dice, lo hizo hermoso en su tiempo. Porque repito, siempre se traduce como tiempo, pero es el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Déjeme ponerle un ejemplo muy simple sobre esto. En teoría, en estricta teoría, una mujer puede quedar embarazada, biológicamente es apta para ser mamá desde que comienza a menstruar. Pero hoy en día tenemos mujercitas que comienzan a menstruar a los 9 años, 10 años, 11 años por el sistema de alimentación tan cargado de hormonas y cosas artificiales que consumimos. Pero ahora le pregunto, ¿una niña de 10 años estará lista para ser mamá? Todo lo hizo hermoso en su tiempo, en su momento apropiado. A los 10 años, a los 11 años, a los 12 años, toda esa etapa de la adolescencia no es el momento apropiado para que una mujer se convierta en mamá. Aunque biológicamente su cuerpo esté preparándose para ello, sí, pero no es el momento apropiado, no es su tiempo. Y eso lo tenemos que entender. Un hijo es una bendición de parte de Dios, pero ¿qué pasa si una niña de 9, 10 años quedara embarazada? Pues entonces se le arruina su vida porque está fuera del tiempo. No es lo que le corresponde hacer. No está en el momento de ser mamá. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas en los tiempos precisos. Ahora, a mí me llama la atención lo que dice Eclesiastés también, que aunque Dios tiene un tiempo,
para la vida, para cada uno de nosotros. Muchas veces los seres humanos cometemos errores, somos imprudentes y rompemos los tiempos de Dios. Eclesiastés capítulo 7, versículo 17. Este sí lo voy a leer en la Reina Valera 60, porque dice: no hagas mucho mal, ni seas insensato. Dios nos habla como pecadores que somos. Dice: no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de qué? Antes de tu tiempo. Antes de tu tiempo. Muchas veces cuando estamos en un servicio fúnebre, cuando muere alguna persona, decimos o solemos decir: pues Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Pero la realidad es que muchas veces hay gente que muere no porque sea el tiempo de Dios. A veces se muere la gente por imprudencia, y Eclesiastés lo dice. ¿Cuánta gente se morirá antes de tiempo? Porque, imagínense, tomó el vehículo lleno de alcohol y va y se estampa y se mata a él y mata a otros 4. ¿Fue voluntad de Dios? No. Son irresponsabilidades del ser humano, que a veces le atribuimos la culpa a Dios, pero Dios nos está diciendo: no actúes insensatamente de tal manera que te mueras antes de tiempo. Hay gente que adquiere enfermedades pues porque le gusta vivir así. Ya ven las cajetillas de los cigarros ahí en los supermercados, usted ve la caja y dice: este producto puede producir cáncer, y aparece una imagen horrible, ¿verdad? Y la gente es tan tonta que va y lo compra y se los consume. Y le dice: ay, hermano, pues yo creo que Dios quería que me diera efisema pulmonar. Sí, cómo no, ¿verdad? ¿Por qué culpar a Dios de todo? Por eso dice Dios aquí: no hagas mucho mal, ni seas insensato. Ahora, Dios preparó las edades, o preparó los kairos para sus propósitos en el tiempo. En Gálatas 4:4 dice: sin embargo, cuando se cumplió, ¿qué cosa se cumplió? El tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. ¿Cuándo vino Jesús a la tierra? ¿En qué momento vino Jesús? Cuando se cumplió el kairos, el tiempo establecido por Dios. El Señor había prometido desde un principio que vendría Él, desde Génesis 3, cuando dijo que vendría como la simiente de la mujer, que heriría a Satanás en la cabeza. Ahí ya lo estableció, pero no dijo una fecha determinada. Pero sí dice cuando se cumplió el tiempo, cuando vino el kairos, cuando Dios consideró que era el momento apropiado, cuando Dios consideró que se habían llegado las circunstancias propicias para que Jesús viniera a esta tierra y naciera en donde nació y viviera donde vivió. Ahí se cumplió todo. La diferencia entre el cronos y el kairos: el cronos establece fechas según calendario humano, el kairos es el tiempo oportuno, el momento que señala Dios. Por eso los que quieren calcular cuándo va a ser el fin del mundo y dicen: pues voy a ver si le descubro, pues por eso nunca le atinan, porque finalmente no nos damos cuenta que Dios no está hablando de calendarios, Dios está hablando de kairos, el momento que Dios decida. Tiempo se refiere al calendario, las edades se refieren a los momentos señalados por Dios. Y Jesús vino en el momento que Él lo consideró oportuno. En Daniel capítulo 2, versículo 21. Aquí en Daniel 2, vamos a leerlo en diferentes versiones. Yo quiero hacer algunas acotaciones aquí en esta lectura. 2:21 comienzo con lo que dice la Nueva Versión Internacional. Él cambia, ¿qué cosa cambia? Los tiempos y las épocas. Pone y depone reyes,
A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Épocas se refiere a los momentos que marca Dios en la historia. Épocas cuando nosotros ponemos capítulos en la historia del mundo. Por ejemplo, aunque estaba profetizado que los hijos de Israel llorarían por la muerte masiva de sus hijos, cuando habla de que Raquel lloraría por la muerte de sus hijos, ese pasaje tiene dos cumplimientos por lo menos. Cuando mata Herodes a todos los niños menores de 2 años tratando de matar a Jesús, pero el otro tiempo que se cumple proféticamente es cuando vino la persecución nazi en contra de los judíos. ¿Recuerda usted cuántos judíos fueron asesinados en ese momento? 6 millones de judíos, 6 millones. Bueno, eso es una época, la época que quedó para nosotros señalada como la Segunda Guerra Mundial, la época nazi. Una época en donde tuvieron que unirse los países del mundo surgen las alianzas encabezadas por Inglaterra, Estados Unidos y la ex Unión Soviética, junto con todo ese bloque aliado, para pelear en contra del otro bloque aliado, donde estaba Alemania, Japón, Italia, etc. ¿Qué ocurrió en ese momento? Es una época en nuestra historia. Entendemos en el Cronos que fueron 6 años. 6 años que comenzaron el 1 de septiembre de 1939 hasta el 2 de septiembre de 1945. Pero 6 años que incluyeron eventos, personajes y movimientos, alianzas que marcaron a la humanidad. Ahora, ¿cómo podemos decir que fue el Kairos de Dios? Porque recuerde que a raíz de ese evento surge la iniciativa para crear al Estado de Israel, el Kairos de Dios. ¿En qué momento Dios considera las cosas oportunas? Es lo que hay que entender, porque Dios no se mueve según nosotros. A lo mejor uno pensaría, el peor momento para que hubiera nacido el Estado de Israel era en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban persiguiendo a los judíos, cuando todos los países los expulsaban de sus territorios. Pero fue el momento que Dios aprovechó, el Kairos. Dios tiene momentos clave, y eso nosotros lo vemos a nivel mundial, pero también los tiene a nivel personal. En la Reina Valera contemporánea dice: tú cambias los tiempos y las ¿qué? Edades. Y a unos reyes los pones y a otros los quitas. A los sabios y entendidos les das gran sabiduría. Las divisiones de tiempo constituyen un marco en el que se insertan los acontecimientos y circunstancias que el Señor señala, que sobre todo lo que leemos en la Biblia siendo un libro eminentemente histórico y cuya acción se desarrolla en un marco claramente cronológico, y eso está relacionado. Dios va cambiando los tiempos y Dios va cambiando las edades, pero Dios va cumpliendo propósitos. Dios tuvo un tiempo en donde Israel ocupó la tierra, tuvo un tiempo en donde Israel fue deportado, Dios tuvo un tiempo en el que Israel regresó de la deportación, Dios tuvo un tiempo para que viniera el Mesías, Dios tuvo un tiempo para que se predicara el Evangelio, Dios tuvo un tiempo para que Israel fuera expulsado nuevamente de su territorio, y ahora nos ha tocado a nosotros vivir en otro tiempo en donde Israel regresó a su tierra. Tiempos que Dios ha ido marcando. Unos han sido, según nuestro cronos, más cortos que otros, pero eso es lo de menos. Lo importante es entender que Dios tiene un momento clave en la vida de cada uno de nosotros. Y quiero leer Daniel 2:21, la Nueva Traducción Viviente, y ahora vea lo que dice. Él controla el curso ¿de qué? De los sucesos del mundo.
Aunque usted piense, esto se escapó de las manos de Dios, a Dios no se le escapa nada. Dios controla el curso de lo que ocurre y cuando Dios ve el momento oportuno, hará lo que tenga que hacer. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Seguramente usted ha cruzado por épocas en su propia vida personal. Todos hemos pasado por una época de juventud, o tal vez hemos tenido épocas de escasez, o épocas de abundancia, o época en la que fuimos empleados, o época en la que estuvimos desempleados, o época en la que a lo mejor no teníamos nada para comer, o a lo mejor época en la que tuvimos un negocio, o época en la que perdimos ese negocio. Épocas. ¿Cuántos aquí han tenido diferentes épocas en su vida? Y usted dice, pues sí, me ha pasado de todo. Nada más que nuestros tiempos y los tiempos del Señor no son los mismos. Y es ahí donde Dios nos demanda a nosotros ser entendidos en los tiempos. En Ageo capítulo 1, versículo 2 al 5, Ageo 1 del 2 al 5 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, todavía, fíjese, este es el pensamiento del ser humano, el pueblo, nosotros. Todavía no es tiempo para que la casa del Señor sea reedificada. Todavía no es tiempo. Nosotros así lo pensamos. Pues yo creo que no es el tiempo. Pero entonces la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: ¿acaso sí es tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas y de que esta casa esté desierta? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Qué es lo que nos manda? Piensen bien lo que hacen. Esta frase es tremenda porque Dios nos está diciendo: piensa en el tiempo, piensa en el kairos. Dios nos dice: piensa bien lo que haces. Y cuando nos estoy diciendo es: tienes que estar atento al tiempo de Dios, tienes que estar atento al kairos de Dios. El punto en cuestión es que nosotros vemos el cronos, pero nosotros vemos el calendario, vemos el reloj, pero Dios ve el momento, Dios ve la oportunidad, Dios ve lo que ocurre, porque Dios decide cuándo es el tiempo preciso. En Ezequiel capítulo 12, versículo 27 y 28, Ezequiel 12, 27 y 28 dice: hijo de hombre, los israelitas andan diciendo, él habla de un futuro lejano, sus visiones no se cumplirán por muchísimo tiempo. Por lo tanto, diles: esto dice el Señor soberano, se acabó la demora, ya mismo cumpliré todas mis amenazas. Yo, el Señor soberano, he hablado. Dios determina lo que va a ocurrir y Dios nos da la oportunidad de actuar. Así que dígale a la persona que tiene a su lado: está atento a las oportunidades de Dios. Muchas veces nosotros dejamos pasar esas oportunidades. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Más que hablar de un tiempo cronos, está hablando de un tiempo kairos. Tiempo kairos. La hora del Señor se refiere a la perfección de Dios, la precisión de Dios, la precisión en cuanto al momento oportuno. Por ejemplo, deje ponerle un ejemplo para poder entender el momento oportuno. ¿Cuál es la edad idónea para casarse? Van a empezar los debates, ¿verdad? Como dice aquel, que el pueblo decida. Bueno, mire, unos dirán: pues yo me casé a los 23, y hay gente que a los 23 años ya está madura y se puede casar. Hay gente que a los 25, otros a los 27, otros llegan a los 30 y todavía no están maduros. Entonces, entiende que no hay una regla específica que diga:
a tal edad es forzoso que los hombres se casen y a tal edad es obligatorio que las mujeres se casen. Eso depende de la madurez de cada uno. Hay gente que a lo mejor muy pronto va creciendo en su madurez espiritual, anímica, física, económica, y a una edad dice, pues estoy listo para casarme, pero otros no. Otros tienen que esperar más tiempo para que eso ocurra. Cuando las parejas están por casarse, yo siempre les doy un consejo: no impidan que lleguen los hijos, esperen el tiempo perfecto de Dios. Y si ustedes oran diciéndole, Dios, tú conoces en qué momento vamos a estar listos espiritual, anímica, física y económicamente para tener hijos, mándalos en tu kairos, en tu tiempo perfecto. Porque a veces nosotros decimos, no, pues yo quiero disfrutar 3, 4 años sin hijos, y perdemos la oportunidad. Y ya cuando se quieren tener los hijos, pues resulta que no pueden llegar los hijos, porque perdemos el kairos. Entonces es importante que siempre busquemos entender el tiempo de Dios, el kairos de Dios para nosotros. Recuerda, el kairos de Dios es la oportunidad. Hebreos capítulo 11, versículos 14 y 15. Hebreos 11, 14 y 15 dice, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, ¿qué cosa? Tiempo tenían para volver. Este pasaje se refiere, si usted ubica Hebreos 11, al salón de la fama de la fe, los grandes de la fe en la Biblia. Y el Señor nos muestra, los que están ahí es porque decidieron estar ahí, porque decidieron seguir a Dios. En un momento dado todos tuvieron la oportunidad de haber renunciado a lo que Dios les estaba dando, porque algunos tuvieron que pasar persecución, tuvieron que pasar momentos difíciles. Y dice, tiempo tuvieron para haberse ido, la oportunidad la tenían. Ellos tenían la oportunidad o de quedarse con Dios o tenían la oportunidad de escapar. Muchas veces, a lo mejor a usted le ha ocurrido que la propia familia nos persigue, nos acosa, nos insulta por ser cristianos. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? Y hay algunos que les va como en feria y dicen, ay hermano, pues ganas no me dan, a lo mejor ya de botar todo. Y dice Dios, oportunidad tienes, pero si me sigues, alcanzarás la promesa. En un momento todos tenemos la oportunidad, o de seguirlo, o de renunciar a Él. Porque nadie aquí estamos como esclavos, todos aquí estamos como hijos, y como hijos que amamos a nuestro Dios. Entonces, déjeme leerle esta misma versión, este mismo pasaje en la Nueva Versión Internacional, que dice, al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido ¿qué? Oportunidad de regresar a ella. Dios no nos esclaviza, Dios nos da la oportunidad. Bueno, cuando habla de tiempo, habla de oportunidad. Y oportunidad en el sentido temporal es un momento decisivo. Es el tiempo en el que Dios te da a ti la oportunidad para que tú tomes una decisión. ¿Y eres tú el que aprovechas o eres tú el que desperdicias esa oportunidad? Mucha gente se pierde las oportunidades, no sabe captarlas, no sabe aprovecharlas. Los habitantes de Jerusalén, por ejemplo, cuando vino Jesús, no supieron y no reconocieron el kairos tan especial en el que vivieron cuando Jesús vino a esta tierra. Es triste. Imagínense el privilegio de una generación que pudo ver a Jesús con sus propios ojos y que lo pudo palpar con sus propias manos. Un privilegio que ninguna otra generación en la historia, en ninguna otra parte del mundo jamás tendrá la oportunidad. Ellos tuvieron esa oportunidad, pero ¿qué pasó con esa oportunidad? La dejaron escapar. Y Jesús se los dijo. Lucas 19, versículo 41 al 44. Dice, voy a leer en la Reina Valera 60. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo,
Oh, si también tú conocieras a lo menos en ¿qué? Tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste ¿qué? El tiempo de tu visitación, tu kairos. Tuvieron la salvación. Imagínense haber escuchado a Jesús personalmente predicar la palabra y haber perdido la oportunidad. Eso es terrible. Haber tenido la oportunidad de escuchar a Jesús y haber acabado en el infierno. Kairos es el momento de tomar una decisión importante, porque esa decisión cambia el rumbo de nuestra vida. Si usted va siguiendo un domicilio y usted sabe, si me doy vuelta una calle antes no voy a llegar, si me doy vuelta una calle después no voy a llegar, tengo que darme vuelta en el lugar preciso. Yo no sé si alguna vez le ha pasado, pero a mí sí, que muchas veces va siguiendo uno las instrucciones del GPS que trae el teléfono, pero a veces uno es tan sope que va manejando y se da la vuelta donde no era y se escucha calculando nueva ruta. Menos mal que puede calcular la ruta, pero si espiritualmente perdemos la oportunidad en el kairos, entonces podemos perderlo todo. Le quiero leer nuevamente esta versión, este pasaje de Lucas 19 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde. Fíjese lo que Jesús está diciendo, es demasiado tarde. Se pasó tu kairos y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no aceptaste, ¿qué cosa? Tu oportunidad de salvación. Aquí cuando vemos la palabra kairos traducida como oportunidad nos es más clara. Y Jesús se lo dijo. 30 y tantos años después de que Jesús dijera estas palabras, Jerusalén quedó destruida. Y la Nueva Versión Internacional dice: ¿cómo se acercaba a Jerusalén? Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró sobre ella, diciendo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Por eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. 3 formas en que podemos ver la palabra kairos. La mayor parte de la gente, hablando de las grandes masas, de las grandes multitudes, no logran ver el carácter decisivo del kairos de Dios, que está presente en Jesús y que se pone frente a todos nosotros. Jesucristo anhela que tú y yo todos seamos expertos en conocer los tiempos. En Lucas 12:56 dice la Nueva Traducción Viviente: necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Nos está diciendo: eres un necio si no entiendes los kairos de Dios. ¿Y cómo lo traduce la Reina Valera contemporánea? Me gusta mucho, dice: hipócritas. Dice, la Nueva Traducción Viviente nos pone como necios, la Reina Valera contemporánea como hipócritas. Si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra. Mucha gente ve el cielo y dice: ¿va a llover? ¿Y cómo sabes?
pues ha ido desarrollando esa habilidad. Bueno, la misma habilidad tienes que desarrollar para entender el kairos. Y a continuación dice, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en que viven? ¿Cómo no sabes discernir el kairos de Dios? Al Señor le interesa que tú sepas discernir el tiempo en que vives, porque el Señor tiene un tiempo perfecto para ti, para cada área de tu vida. En primer libro de Crónicas 12:32, también lo voy a citar en dos versiones. La Reina Valera 60, que dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. ¿Entendidos en qué? En los tiempos. Y que sabían, esto es lo que significa ser entendidos en los tiempos, sabían lo que Israel debía hacer. Ser entendido en el tiempo es saber lo que se tiene que hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. A veces estamos pregunta a Dios, y Dios nos habla y nosotros seguimos preguntando, porque necesitamos osadía para aprovechar la oportunidad que Dios nos da. Y no nos pase como a los habitantes de Jerusalén, que se nos va la oportunidad y Dios nos diga: necio, no entendiste el tiempo. Fíjese cómo lo traduce la Reina Valera contemporánea: de los hijos de Isaacar, 200 jefes, cuyas palabras eran respetadas por todos sus parientes, pues sabían, ¿qué cosas sabían? Cuándo actuar y qué debía hacer Israel. Quiero platicarles rápidamente, antes de concluir, acerca de Abraham Lincoln. ¿Cuántos de ustedes saben quién fue Abraham Lincoln? O por lo menos han escuchado de él, ¿verdad? Fue un presidente de los Estados Unidos que gobernó de 1860 a 1865. Déjame platicarte muy brevemente su vida. A los 7 años tuvo que empezar a trabajar para ayudar al sostenimiento de su familia, después de que tuvieron que abandonar su casa. Venía de una situación muy complicada. Cuando tenía 9 años, Abraham Lincoln, su mamá, murió. A los 22 años fracasó en sus negocios que había intentado establecer, es decir, no fue un buen empresario. Cuando tenía 23 años se lanzó como candidato a las elecciones como legislador y no ganó nada. Perdió las elecciones. No pudo entrar tampoco a la facultad de Derecho. Fue rechazado por la universidad. A los 24 años se declaró en bancarrota y pasó los siguientes 17 años de su vida pagando deudas a sus amigos. Cuando tenía 25 años, nuevamente se postuló y fue derrotado en las elecciones como legislador. Cuando tenía 26 años, cuando estaba a punto de casarse, la novia se le murió y quedó con el corazón destrozado. Pobre, ¿verdad? A los 27 años tuvo una crisis nerviosa y pasó 6 meses en cama porque estaba deprimido. Una vez más, a los 29 años se lanzó como candidato y fue derrotado en las elecciones como representante de su estado. Cuando tuvo 31 años no pudo formar parte del colegio electoral, fue rechazado. Cuando tuvo 34 años nuevamente fue derrotado en las elecciones del Congreso. Después, cuando tenía 37 años, fue derrotado nuevamente en las elecciones al Congreso. Y de nuevo, cuando tenía 39 años, lo volvió a intentar y por tercera vez fue derrotado en las elecciones al Congreso. Cuando tenía 40 años, no fue aceptado para ocupar un cargo como funcionario de su estado. A los 45 años, resultó derrotado en las elecciones al Senado. Cuando tenía 47 años, fue derrotado nuevamente en las elecciones del Partido Republicano como candidato a vicepresidente del país. Tuvo menos de 100 votos. A los 49 años fue derrotado nuevamente en las elecciones para el estado. Pobre, ¿usted qué hubiera hecho si hubiera sido Abraham Lincoln? La vida política no es para mí, se retira, ¿verdad? Pero ¿qué cree? Había un kairos para él. Porque llegó su momento de oportunidad cuando tuvo 51 años y fue elegido presidente de los Estados Unidos de América. Nadie daba un cacahuate por él. Estaban poniendo al peor candidato, al que había perdido todas las elecciones en las que había participado a lo largo de su vida. Fueron valientes los que se atrevieron a ponerlo, porque capaz de decir: oye, este ha perdido todo, ese es su currículum lleno de derrotas. Pero
durante su presidencia contribuyó a fortalecer los Estados Unidos con la derrota de los secesionistas, los Estados Confederados de América en la Guerra Civil estadounidense. Además, él introdujo las medidas que dieron como resultado la abolición de la esclavitud en Estados Unidos a través de su proclamación de la emancipación en 1863 y la promoción de la aprobación de la 13ª enmienda de la Constitución en 1865. Abraham Lincoln supervisó estrechamente el resultado de la guerra civil hasta que llegó a su fin. Movilizó con éxito a la opinión pública a través de sus discursos. Cuando terminó la guerra, Lincoln estableció la reconstrucción de su país y volvió a reunir al país de una manera rápida y estratégica. Muchos estados ya habían proclamado su independencia de la Unión Americana y ya se proclamaban países independientes. Pero él logró consolidar, logró hacer las paces entre los estados del norte y los estados del sur y logró construir la nación más poderosa de la tierra, porque fue un hombre de fe. Como vemos, la biografía de Abraham Lincoln está llena de fracasos, de decepciones y de pérdidas, donde él intentó cosas en su tiempo. Sin embargo, él nunca dejó de intentarlo y de luchar por sus ideales. Lo que sobresale de este hombre es su fe y su lucha, que finalmente lo llevó a ser nominado como candidato y finalmente ganar las elecciones en 1860 para convertirse en presidente de su país, y con todos los logros y cambios que trajo sobre su nación. Si bien es cierto, Abraham Lincoln supo aprovechar el kairos adecuado para llevar a cabo el proceso de abolición de la esclavitud, supo entender el kairos para lograr el perdón entre los americanos, que se volvieran a ver como una sola nación, el que se aceptaran los unos a los otros, el que terminara una guerra y el que renacieran las relaciones entre los estados del norte y los estados del sur. Indudablemente que fue un hombre que supo aprovechar el kairos. Y cuando uno ve la historia, uno dice, por eso es que Dios permitió que este hombre llegara hasta este momento a la presidencia, porque logró bases que transformaron a esa nación. Y yo sé que muchas personas se sienten frustradas, se sienten fracasadas porque las cosas les han salido mal, porque no han entendido el tiempo de Dios, no han entendido el kairos de Dios. Algunos se han adelantado y otros se han atrasado. Como cuando pones a preparar un alimento al fuego, ¿qué pasa si lo sacas antes de tiempo? Lo sacas crudo y no se puede comer. Pero ¿y qué pasa si lo dejas más tiempo del que debe de estar? Se quema y no lo puedes comer. ¿O qué pasa con la fruta cuando la arrancamos del árbol antes que madure? Está verde y no te la puedes comer. ¿Y qué pasa si no la arrancas? Se madura tanto que se pudre y no te la puedes comer. Así es el kairos, un momento preciso, un momento oportuno, un tiempo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Concluyo con Colosenses 4:5, que dice: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo. ¿Qué? ¿Por qué no nos ponemos de pie y tomamos unos minutitos para orar? Vamos a formar grupos de 4 o 5 personas. Si vienes como familia, hazlo como familia. Si vienes solito, júntate a alguna familia. Que hagan pequeños círculos, por favor. Aquí los que están graduados de los básicos, hagan círculos entre ustedes. Yo te voy a invitar a que ahora comiences a orar ahí por las personas que están contigo y declares el kairos de Dios sobre su vida. Que ellos sean sabios para entender el kairos de Dios. Ora para que ellos puedan ser entendidos en los tiempos.
Ora por tu hermano para que desarrolle ese discernimiento y entienda el tiempo de Dios. Que desarrolle el discernimiento y entienda el tiempo de Dios. Ora por tu hermano para que le sea quitado el miedo, que le sea quitado el miedo y haya en él la valentía para aprovechar el kairos de Dios en su vida. Padre, oramos para que sepamos entender el kairos de Dios en nuestras vidas, el tiempo perfecto tuyo, el momento clave, el momento oportuno. Danos la capacidad de entenderlo en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, yo no siento, los que estamos aquí, habrá personas que han pasado, quizás no tanto, pero cosas parecidas como Abraham Lincoln, y se sienten fracasados, dolidos en su corazón, lastimados, porque han llegado a pensar que todo les sale mal. Y a veces eso nos tiene una carga tan pesada, nos siente tan lastimados que sentimos que Dios nos abandonó. ¿Habrá alguien que se siente así, que levante su mano? Si hay alguien así, sí hay. Mantengan su mano en alto. Y yo le voy a pedir que la gente que está alrededor se acerque a ellos. ¿Y qué les parece si todos oramos por nuestros hermanos? Señor, queremos orar por aquellos que están lastimados, aquellos que se sienten fracasados, aquellos que sienten que han pasado las oportunidades o que no les han llegado y que lo que han intentado les ha salido mal y seguramente no han entendido el kairos de Dios en su vida. Dios, sana tú sus corazones, sana tú sus heridas. Yo te quiero pedir porque ellos puedan perseverar, pero sobre todo, hazlos entendidos en los tiempos. Nuestro clamor hoy por ellos es que sean entendidos en los tiempos, que puedan comprender el tiempo tuyo, el tiempo de tu visitación, el tiempo de tu oportunidad, el momento clave para que ellos tomen las decisiones correctas. Dios, los bendecimos. Yo quiero orar hoy por la congregación entera, Dios, para que tú nos permitas tener este entendimiento y ese kairos que se presenta de parte tuya en cualquier lugar que estemos, donde tú nos hayas puesto. Nosotros lo entendamos, nosotros lo percibamos, nosotros seamos valientes y nosotros nos atrevamos a arrebatarlo y hacerlo nuestro. Gracias, Señor, porque tu tiempo es perfecto, en el nombre de Jesús. Y antes de irnos, yo quiero dar la oportunidad, porque Dios también es el creador de nuestra salvación. Cuando Jesucristo vino a morir por nuestros pecados en la cruz, y tal vez haya entre nosotros alguna persona que nunca antes le ha entregado su vida de una manera personal, voluntaria y pública a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Si hay alguien, hoy es el kairos, hoy es el tiempo de oportunidad para alcanzar la salvación. Si hay alguna persona, que yo le voy a pedir que se ponga de pie y que me deje orar por usted. ¿Habrá alguna persona esta tarde que diga: yo quiero hacer a Cristo Jesús mi Señor y mi Salvador? Si está en la parte de arriba o está en la parte de abajo, póngase de pie para que yo lo pueda ver. ¿Habrá alguien que esté en esa condición que diga: yo quiero aprovechar la oportunidad que Dios me da? Hoy es el tiempo de oportunidad, hoy es el kairos de Dios para alcanzar la salvación. Si se puso de pie, yo le voy a pedir un favor más. Venga aquí al frente, venga aquí al frente para que me permita orar por usted. Vamos a quitar el miedo y vamos a dejar que Dios
cambie nuestra vida y nos permita hoy dar el paso de la salvación. Tome sus cosas y venga aquí al frente para que podamos orar. Vamos a hacerlo rápido para que podamos dar oportunidad de concluir la reunión y no hacerlo demasiado largo ni demasiado extenso. Gracias a Dios sí hay, mire. Dios le bendiga. ¿Cuál es su nombre? Hilda Medina. Hilda. Felicidades. Usted está aprovechando hoy el kairos de Dios sobre su vida, la oportunidad de la salvación. ¿Cuál es su nombre? María Magdalena. Dios le bendiga. ¿Y su nombre? Karina. Karina. Perfecto. Bueno, tenemos 3 mujercitas que hoy quieren aprovechar el tiempo de Dios, el tiempo de la salvación, la oportunidad que Dios nos da para tenerlo a nosotros como Señor y Salvador de nuestra vida. Gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Efren. Dios te bendiga, Efren. Felicidades por tomar también hoy esta oportunidad. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Ana Lourdes. Ana Lourdes. Felicidades, Ana Lourdes. Si hay alguien más, se puede incorporar mientras nosotros estamos en este tiempo. Sí, si hay alguien más. Bien, por favor. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Nancy. Dios te bendiga, Nancy. Es el tiempo de la oportunidad, el tiempo de la salvación. Vamos a esperar. Ven por acá, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Elsa. Dios te bendiga, Elsa. Lo que hizo Cristo Jesús fue venir a darnos la oportunidad de alcanzar el perdón y la salvación. Entendemos por lo que dice la Biblia, los seres humanos no hicimos ningún mérito para llegar al cielo. Después de esta vida vendrá la eternidad, pero la eternidad la podemos pasar en el cielo o en el infierno. La Biblia dice que como todos pecamos, todos estábamos destinados a ir al infierno. No había elementos ni forma en que nosotros pudiéramos alcanzar el cielo. Así que lo que hizo Dios fue despojarse de sus propios atributos divinos, venir en la persona de Jesucristo y morir por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga o la consecuencia del pecado es la muerte. Así que Cristo Jesús murió en la cruz por amor a ustedes, por amor a todos nosotros. Y lo hizo para que a través de su muerte Él pudiera comprar nuestro perdón. Y eso nos da el perdón de nuestros pecados. Si alguien tenía que morir, Él no quería que muriéramos nosotros o ustedes, sino morir Él. Si alguien tenía que pagar las consecuencias de ese pecado, Él los ama tanto a ustedes que no quería que ustedes la pagaran, sino que lo pagó Él. Y la mejor noticia es que Él no quedó muerto, no quedó sepultado. Al tercer día Él resucitó y con eso demostró que venció al pecado y venció a la muerte. Y eso nos garantiza que el día que nosotros muramos, si hacemos lo que hoy estamos haciendo, confesarlo como Señor y Salvador y le pedimos perdón, Él nos dé la vida eterna. Así que yo les invito a que cierren sus ojos y con sus ojos cerrados le digan: Señor Jesús, dígaselo en voz audible: Señor Jesús, públicamente te vengo a pedir perdón, pero al mismo tiempo te doy gracias porque tomaste mi lugar en esa cruz. Pasaste por el infierno para que yo no tuviera que ir al infierno. Gracias porque me amas, porque me perdonas a pesar de cómo soy, a pesar de mis múltiples pecados, y tú me amas. Hoy pido tu perdón y te abro las puertas de mi corazón y te pido, Señor Jesucristo, que entres a vivir dentro de mí, que me permitas nacer de nuevo y empezar a partir de hoy una vida nueva, una vida conociéndote,
una vida haciéndote a ti el Señor y Salvador de mi vida, una vida donde tú me dirijas. Quiero conocerte, quiero relacionarme cada día más contigo, te quiero amar, quiero que tú dirijas todo lo que yo soy. Te entrego mi vida y te doy gracias por amarme tanto, Señor Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor, bendice a cada uno de estos hijos tuyos. Hoy están delante de ti. Han tomado la decisión más importante de sus vidas. Al declararte Señor y Salvador, al confesar públicamente sus pecados y pedirte perdón. Ahora, Señor Jesús, nosotros los ponemos delante de ti para que tu bendición vaya con cada uno de ellos, que puedan perseverar, que puedan caminar firmes, tomados de tu mano, y nosotros como iglesia les podamos servir, atender, ayudar, discipular. Los bendecimos, creyendo que un día también ellos se convertirán en instrumentos tuyos para salvación de otros. Sea tu salvación y sea tu bendición sobre ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay una persona detrás de ustedes que les quiere dar un saludo y un abrazo de parte de la iglesia. Hermanos, salimos hoy con una consigna: aprovechar el Kairos de Dios. Que Dios les bendiga. Y hermanos, es el tiempo de retirarnos, de terminar esta reunión, pero dediquemos tiempo en esta semana para estar conectados a hacer la voluntad de Dios y aprovechar las oportunidades que nos da a través de su Kairos. Vamos a despedirnos con una alabanza a nuestro Rey. Cambiaste mi corazón y por tu gracia conocí